Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. En el día de hoy veremos el uso de FlexPDE para el cálculo de placas planas en coordenadas cartesianas. Las hipótesis que vamos a plantear para resolver el problema serán respecto del material, que es isótropo, homogéneo, elástico y continuo. En el planteo que vamos a realizar no utilizaremos el desarrollo de la ecuación diferencial de Germain-Lagrange que hemos visto en la teoría, sino que simplemente nos limitaremos a utilizar las ecuaciones de equilibrio en 3 dimensiones que vimos en el capítulo de tensiones y utilizaremos a continuación la transformación de las deformaciones específicas en tensiones mediante las ecuaciones de la ley generalizada de Hooke. Las ecuaciones básicas que utilizaremos entonces estarán relacionadas con la relación entre tensiones y deformaciones a través de los coeficientes de la ME que relacionan entonces las tensiones sigma x, sigma y, sigma z con las correspondientes deformaciones específicas epsilon x, epsilon y epsilon z, y las tau xy, xz e iz que se relacionan a través del módulo de elasticidad transversal con los gamma xy, gamma xz y gamma iz. Recordemos también que los epsilon son en realidad función de los desplazamientos del punto. Epsilon x, la derivada de u respecto de x, epsilon y, la derivada de b respecto de y epsilon z, la derivada de w respecto de z. Mientras que gamma xy es la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x, gamma xz igual a la derivada de u respecto de z más la derivada de w respecto de x, y gamma iz la derivada de b respecto de z más la derivada de w respecto de y. Todas estas ecuaciones las vamos a incluir dentro del programa. Vamos a ver entonces cómo comenzamos la implementación en FlexPDE. Entonces vamos a comenzar el desarrollo del programa. Colocamos el título entonces, placas en coordenadas cartesianas. En la sección Selects vamos a seleccionar el error límite como 2 por 10 a la menos 3. Este error límite lo vamos a aplicar al cálculo de la solicitación mx o mi, es decir, el cálculo de una solicitación, no el cálculo de las variables. Vamos a pintar las curvas de nivel. Como sistema de coordenadas vamos a elegir el sistema de coordenadas cartesianos en 3 dimensiones ahora, x y z. Las variables del problema van a ser el corrimiento de los puntos, que va a ser el corrimiento en la dirección XU, el corrimiento en la dirección IB y el corrimiento en la dirección ZW. Las definiciones. Vamos a definir, vamos a utilizar este hormigón armado, entonces vamos a poner el módulo de Poisson en 0,15. El módulo de Young lo vamos a expresar en toneladas por metro cuadrado y en este caso va a ser 2 por 10 a la sexta toneladas por metro cuadrado, equivalente a 2 por 10 a la quinta kilos por centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad transversal G, derivado de nu y de el módulo de Young, es E sobre 2 por 1 más nu. El espesor de la placa, como hemos expresado antes el módulo de Young en toneladas y metro cuadrado, todas las longitudes las debemos expresar en metros entonces. De tal manera entonces que si decidimos elegir un espesor de 15 centímetros, en este caso vamos a expresarlo como 0,15 metros. La constante de la M lambda la vamos a denominar L y era igual a nu por el módulo de Young dividido 1 más nu por 1 menos 2 nu. Bien, hasta aquí entonces las fórmulas que hemos visto. Y ahora vamos a introducir la rigidez a la flexión de la placa, que es E, el módulo de Young, por h al cubo, el espesor, dividido 1 menos nu al cuadrado multiplicado por 12, que era similar al E por I de las vigas. Ahora tenemos, esta sería la rigidez a la flexión de la placa. El momento mx, como hemos visto en la teoría de placas, es la rigidez a la flexión de la placa multiplicado por la curvatura en la dirección x más el módulo de Poisson por la curvatura en la dirección y, expresado en términos de derivadas segundas. El mi será la rigidez a la flexión de la placa por la derivada segunda de w respecto de y 2 veces más el módulo de Poisson por la derivada segunda de w respecto de x 2 veces.
y el momento mxy será menos 1 menos el módulo Poisson por la rigidez a la flexión de la placa por el alabeo, derivada segunda de W respecto de X respecto de Y. En el caso que hemos realizado la deducción de esta fórmula, el eje Z estaba hacia abajo, orientado hacia abajo. En el caso nuestro sistema de referencia está el eje Z orientado hacia arriba, por lo tanto este signo menos va a desaparecer de las fórmulas de las solicitaciones y va a quedar entonces de manera positiva. Volvemos entonces a FlexPD. Tenemos mx va a ser la rigidez a la flexión, sacamos el signo negativo porque tenemos el eje Z orientado en el otro sentido, y acá tenemos derivada segunda de W respecto de X dos veces. Esto se denota, como ya hemos visto, dxxw, más el módulo de Poisson por la derivada segunda de W respecto de Y dos veces. MI es la rigidez a la flexión de la placa por el módulo de Poisson por la derivada segunda de W respecto de X dos veces, más la derivada segunda de W respecto de Y dos veces. Y por su parte el mxy es la rigidez a la flexión de la placa por 1 menos nu por la derivada segunda de W una vez respecto de X, otra vez respecto de Y. Las fórmulas que aparecen a continuación son las fórmulas derivadas de la ley de Hooke, donde aparecen los coeficientes de la ME. Las fórmulas que aparecen son estas tres fórmulas, sigma x, sigma y, sigma z, y tau xy, tau xz y tau iz, y los correspondientes coeficientes de la ME que ya hemos escrito antes. Lo único que hacemos ahí es reemplazar epsilon x por la derivada de u respecto de x, epsilon y por la derivada de b respecto de y epsilon z por la derivada de w respecto de z, que es lo que aparece en estas fórmulas que tenemos aquí. Esta es la sigma x, esta es la sigma y esta es la sigma z. Por su parte, los tau son g por gamma xy, que es la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. Tau xz, que es el módulo de elasticidad transversal, por la derivada de u respecto de z más la derivada de w respecto de x. Y tau iz, que es g por el gamma iz, es la derivada de b respecto de z más la derivada de w respecto de y. Vamos a establecer, estos son los tres pesos específicos en la dirección x, en la dirección y y en la dirección z. En este caso el eje z coincide con la vertical del lugar, de tal manera entonces que vamos a poner en esta componente, vamos a poner el peso específico, o sea, en toneladas por metro cúbico. Sería 2.400 kilos por metro cúbico, son 2,4 toneladas por metro cúbico, y ponemos un signo negativo porque va en el sentido del eje Z del sistema de referencia. Inicialmente fijamos los corrimientos como valores iniciales en 0, U, V y W en 0, y a continuación vamos a usar las ecuaciones. Las ecuaciones diferenciales que vamos a utilizar son la ecuación de equilibrio en la dirección del eje x, que es la derivada de sigma x respecto de x, más la derivada del tau y x respecto de y, más la derivada del tau zx respecto de z, más el peso específico en la dirección x igual a 0. La segunda ecuación de equilibrio en la dirección del eje y será la derivada del tau xy respecto de x, más la derivada de sigma y respecto de y, más la derivada del tau zi respecto de z, más y igual a 0. O sea, y es el peso específico en la dirección del eje y. En este caso, estas dos componentes son 0. Y la última ecuación es la derivada del tau xz respecto de x, más la derivada del tau iz respecto de y, más la derivada de sigma z respecto de z, más el peso específico, en este caso sería un menos 2,4 que iría acá, igual a 0. En este caso no estamos haciendo ninguna hipótesis respecto de los valores de las tensiones. Es decir, como estamos haciendo el planteo general, no estamos haciendo ninguna suposición respecto de los valores de sigma z, ni tampoco las simplificaciones nos han anulado estos dos términos, tau iz y tau xz, de tal manera que a medida que vaya resolviéndose este conjunto de ecuaciones diferenciales en el sólido, van a ir surgiendo en cada punto los valores de las tensiones. En realidad van a ir surgiendo los valores de las deformaciones específicas
y a través de la ley de Hooke generalizada vamos a obtener el valor de las sigma y las tau correspondientes. Entonces, aquí tenemos la ecuación de equilibrio en la dirección del eje X, va a servirnos para calcular la variable U, el corrimiento en la dirección del eje X. Entonces, ponemos U dos puntos, y esta es la expresión de la ecuación de equilibrio en la dirección X que vimos antes. Derivada de sigma X respecto de X, más la derivada de tau XY respecto de Y, más la derivada de tau XZ respecto de Z. En este caso ya hemos reemplazado que tau XY es igual al tau IX, ¿no? Y tau ZI igual al tau IZ y tau XZ igual al tau ZX. La segunda ecuación es en la dirección del eje Y, nos va a servir para calcular B, y es entonces la derivada del tau XY respecto de X, más la derivada de sigma Y respecto de Y, más la derivada del tau IZ respecto de Z, más el peso específico en la dirección del eje Y. Y finalmente la ecuación que nos permite calcular W es la ecuación de equilibrio en la dirección del eje Z, que será la derivada de tau XZ respecto de X, más la derivada del tau IZ respecto de Y, más la derivada de sigma Z respecto de Z, más WZ, o el peso específico en la dirección del eje Z. Para definir los bordes, ahora estamos tratando con un elemento que tiene tres dimensiones. No es un elemento como hacíamos antes que estaba en el plano XY, sino que ahora el cuerpo tiene dimensiones en el plano XY y en el Z también. Para eso vamos a hacer una operación que se denomina extrusión. Para hacer la extrusión lo que vamos a hacer es definir el borde en el plano XY, que sería, este sería el eje X, por ejemplo, y este verde sería el eje Y, pero le vamos a indicar que esa condición de borde que le vamos a indicar en, por ejemplo, el borde este que sería perteneciente al eje X, se va a extender en toda la superficie del plano XZ que va entre Z igual a 0 y Z igual a H. Esto lo que va a hacer es tomar que toda la superficie esta lateral tenga la misma condición de borde que yo le voy a declarar a la parte inferior sobre el plano XY. Lo mismo va a pasar con esta cara. Cuando yo declare la condición de borde sobre este borde, ¿sí?, va a aparecer esa misma condición repetida en toda esta superficie entre Z igual a 0, que es el punto inferior, y Z igual a H, siendo H el espesor de la placa. Así trabaja Flex en tres dimensiones. Entonces vamos a ver cómo serían las condiciones de borde que yo le tengo que aplicar a la placa, dependiendo, digamos, de cómo sería el apoyo que tenga la placa, ¿no?, en cada uno de los bordes. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la superficie inferior se denomina la superficie 1 y la superficie superior, paralela a la anterior, se denomina la superficie 2. Esto es porque vamos a utilizar y vamos a designar que sobre la superficie 2 va a estar actuando la sobrecarga, ¿no?, ya que el peso propio lo hemos incluido dentro del elemento de la placa. Solamente nos faltaría agregar entonces en este caso la sobrecarga. Vamos a ver entonces las condiciones de borde. Entonces vamos a definir, por ejemplo, la condición de borde simplemente apoyado. Supongamos que queremos definir sobre este borde la condición de simplemente apoyado. Recordemos que, por lo que hemos dicho recién, la condición que yo defina en esta línea que está en el plano XY se va a trasladar toda a la superficie lateral a través del comando de la extrusión que le vamos a indicar con Flex. Entonces, yo tengo un borde simplemente apoyado, la condición sería que sobre este borde no se produce descenso W, es decir, W sería igual a 0 en todo este borde. Y la otra condición es que no tendría que haber un momento aplicado en ese punto. Entonces, por ejemplo, si fuera este borde que es paralelo al eje X, sería en este caso MI igual a 0. Si fuera en este borde que es paralelo al eje Y, sería que MX fuera igual a 0. Entonces las condiciones de borde se podrían resumir en W igual a 0, MX igual a 0, por ejemplo. Y que en Flex las tendría que escribir de la siguiente manera.
La primera, W igual a 0, la escribiría como value W igual a 0. Y esta otra tendría que indicarle que no hay carga ni en la dirección del eje X ni en la dirección del eje Y. De esta manera me garantizo que no hay una carga aplicada sobre el borde y estoy en condiciones de indicar que en ese punto entonces, o en ese borde que estoy declarando, hay un borde simplemente apoyado. Supongamos que yo quiera declarar ahora que este es un borde empotrado. Entonces, sigue valiendo entonces la condición de que W sea 0 sobre este borde. Pero la segunda condición es que en realidad, si este es un borde empotrado, la pendiente, ¿sí? La pendiente en esta dirección, la pendiente aquí tiene que ser horizontal. Es decir, si esta superficie está empotrada, en este sentido la placa va a tener una pendiente horizontal. Sería la derivada de W respecto de Y en este caso, sería igual a 0. Si este otro fuera el borde empotrado, sería la derivada de W respecto de X, porque el horizontal estaría acá, sería igual a 0. Vamos a ver cómo se traduce eso a flex. O sea, la primera condición, W igual a 0, y la otra es derivada de W respecto de X, por ejemplo, igual a 0. ¿Cómo lo traduzco en flex? Bueno, la primera igual que antes, valor de W igual a 0. Y las otras dos, para garantizar que la elástica está horizontal, eso significa que la superficie que yo tengo en contacto con el apoyo no se va a mover ni en la dirección X ni en la dirección Y. De tal manera entonces que tengo que establecer que el valor de W, valor de U igual a 0 y valor de B igual a 0 sobre la superficie de contacto. Sobre esta supongamos que este sea el borde empotrado, sobre esta superficie no va a haber corrimientos ni en la dirección vertical, pero tampoco esta superficie se va a mover ni en la dirección horizontal en un sentido y en el otro sentido. De esa manera voy a garantizar que esta superficie se va a quedar quieta y va a empotrar, digamos, a la placa en el borde. La última condición es la de borde libre. En la condición de borde libre, claramente no tengo un apoyo, sino que está simplemente el borde de la viga. Entonces, en la condición de borde libre no voy a tener la imposición de que el movimiento está limitado en la dirección vertical, es decir, acá el movimiento no puedo decir nada respecto al movimiento porque es libre de moverse. Lo que sí sé es que no voy a tener ni carga ni en la dirección vertical, ni en la dirección horizontal en el sentido del eje X, ni en la horizontal en el sentido del eje Y. Entonces, esa condición sería que la carga en el sentido vertical vale 0 sobre el borde, ¿no? Que la carga en la dirección del eje X vale 0 y la carga en la dirección del eje Y vale 0. De esa manera hago esta condición equivalente a que la reacción en la dirección vertical sea 0 y que el momento que tengo aplicado sobre el borde también sea 0. Estas serían las condiciones surgidas de la teoría y esto cómo lo implementaríamos dentro de Flex. Vamos a ver entonces cómo calcular una placa, ¿sí?, que va a tener un espesor, como ya dijimos, de 15 centímetros, una sobrecarga de 500 kilos por metro cuadrado y vamos a hacer en el primer caso una placa que esté simplemente apoyada en los 4 bordes y que tenga dimensiones 2 metros en este sentido y 4 metros en el otro. Como todos los bordes están simplemente apoyados, tendré entonces la condición valor de W igual a 0, load U igual a 0 y load B igual a 0. La misma condición de borde para todos los bordes, porque están todos simplemente apoyados. Vamos a ver esto en Flex. Entonces, le indicamos que haga una extrusión de lo que yo le voy a indicar a continuación entre el plano Z igual a 0 y la Z igual a H. H ya lo hemos definido antes en las definiciones. Entonces, es suficiente para definir los bordes una sola región porque es un solo material. Comienzo entonces con región 1 y le digo, sobre la superficie 2,
sobre la superficie 2 ponga una carga en el sentido W de menos 0,5 toneladas por metro cuadrado o 500 kilos por metro cuadrado, depende de las unidades que esté trabajando. En este caso sería 0,5 toneladas por metro cuadrado en el sentido negativo del eje Z, es decir, hacia abajo. Recordemos que el peso propio ya lo hemos incluido aquí dentro en la ecuación. Así que aquí es solamente la sobrecarga. Esto sería la placa, por ejemplo, del piso de un depósito de papeles. Comenzamos entonces Start 00 y iniciamos digamos el borde en el 00 y a continuación declaramos la condición de borde que ya hemos visto antes, valor de W igual a 0, load U igual a 0 y load B igual a 0. Esta es la condición de apoyo simple. Y a continuación dibujamos una línea hasta el 2, 0, es decir, avanzamos por el eje X 2 metros. Aquí dejamos, en el siguiente segmento dejamos la coordenada X quieta y avanzamos en el eje Y 4 metros. Aquí dejamos la coordenada Y quieta en el siguiente segmento y nos retrocedemos hasta la coordenada 0 de X y finalmente cerramos el borde. De esta manera nos ha quedado dibujada la placa que hemos visto antes. Voy a indicarle entonces que me utilice el error límite que yo he puesto para que me resuelva la expresión de mx. ¿Esto qué significa? Que el programa va a iterar hasta que este valor, esta fórmula, que incluye las derivadas segundas de w y las derivadas respecto de x y respecto de y, lo va a calcular y va a cambiarle la grilla al problema hasta que esta expresión tenga un error menor que 2 por 10 a la menos 3. De esa manera me garantizo que voy a tener, digamos, la suficiente cantidad de puntos para que el valor de mx se parezca, digamos, bastante a la realidad. Tenemos que tener presente que a medida que yo achique el error límite, es decir, a medida que vaya poniendo un error límite cada vez más chico, el tiempo de ejecución del programa va a crecer de una manera bastante importante. Bien, vamos a verificar primero el contorno. Bueno, como tenemos acá una placa que tiene 2 metros en este sentido y 4 metros. Es exactamente la misma placa que hemos hecho en el ejemplo del uso de las tablas de bares. Bueno, y finalmente vamos a ver qué vamos a plotear. Cuando termine la ejecución, entonces va a plotear la grilla. En este caso va a ser un dibujo en 3 dimensiones, va a ser la grilla en el eje X, Y y Z, y va a tener los corrimientos de cada eje aumentado 1000 veces, para que se vea la deformada. Les vamos a dibujar MX desde el punto 0,2, sería por acá más o menos, hasta el punto 2,2. En este sentido, dibujar el MX sería en esta dirección, para que podamos comparar el valor del MX en el centro. Va a ser otro elevation de MI desde el punto 1,0, que sería por acá en el medio, hasta el 1,4, es decir, que va a ser en este sentido el valor del MX, ¿no? Del MI, perdón. Después va a dibujar el contorno de W. En todos los gráficos, como estamos en 3D, hay que indicarle a qué altura de Z queremos que dibuje, digamos, o que tome los valores para dibujar. En este caso es indistinto, porque no es un problema que esto varíe, digamos, con la coordenada Z, pero podemos indicarle ya sea Z igual a 0, que sería el plano inferior, o Z igual a H, que sería el plano superior. Si yo indico un valor más grande que esto, no me va a entregar un valor o me va a dar un error. Entonces, el contorno de W me va a dibujar cómo se deforma las curvas de nivel de la deformada. El contorno de MX me va a mostrar MX ya no en un perfil, sino en toda la placa. Lo mismo con MI, lo mismo con MXI. Y acá vamos a hacer un trazado del diagrama de MXI desde 0,0 a 2,0, que sería sobre este borde, y desde 0,0 a 0,4. Sería 0,0 a 0,4, que sería sobre este borde. Para ver, digamos, que en el borde los valores del MXI coinciden. Y que coinciden con los que hemos calculado con las tablas. Bueno, dicho esto, vamos a ejecutar el programa. Bien, aquí tenemos entonces la finalización del programa. En aproximadamente un minuto hizo 4 grillas
Finalmente tuvo que hacer una malla de 9.854 nodos, lo cual le dio 29.000 incógnitas para resolver, ¿sí? Y finalmente terminó resolviendo con un error de 1,5 por 10 a la menos 3 aproximadamente. Vamos a ver entonces lo que nos ha entregado. En primer lugar vamos a ver la deformada. Para ustedes ver la deformada, dan clic derecho sobre el mouse y ponen aquí rotar. Inmediatamente va a aparecer esto que les va a permitir controlar los dos ángulos de rotación acá. Le ponen acá el Live Redraw para que dibuje automáticamente, y ustedes cada vez que lo toquen así van a poder variar los dos ángulos y van a poder ver, digamos, las deformadas de distintas posiciones. Aquí se ve, por ejemplo, cómo se produce la deformación en el centro de la placa. Algo interesante para mostrar aquí es, por ejemplo, cómo este borde que tenemos acá, al estar simplemente apoyado, sufre lo que se llama el alabeo. Van a ver ustedes que la superficie que está abajo es una línea recta, pero la superficie superior, la superficie S2, es una curva. Esto es una curva. Eso genera, digamos, que aquí sobre el borde que está simplemente apoyado, esta es una superficie alabeada. Y por supuesto esta, que va cambiando continuamente la posición, digamos, de la pendiente en cada uno de estos puntos, a medida que yo analizo en esta dirección, por ejemplo. Vamos a ver los diagramas, entonces. Tenemos, este sería el diagrama de MX. Me dice que acá vale 0 prácticamente, acá en el punto 2 también prácticamente vale 0, y que en el centro tiene un valor cercano a 0,34. Vamos a compararlo con los valores que calculamos antes. Por ejemplo, aquí tenemos. Antes teníamos la misma placa, 2 metros y 4 metros. Teníamos 340 kilogramos por metro, ahora 0,34 toneladas metros por metro sería 0,34. Que es exactamente lo mismo que tenemos acá, 0,34 en el centro. Vamos a ver el MI. El MI, como les habíamos dicho, normalmente tenemos el máximo, o dos máximos en este caso, que están más o menos a 0,18, más o menos, y 0,82, y en el centro tenemos un valor de momento que es más pequeño. Nosotros habíamos calculado para ese valor 0,108, que sería más o menos 0,11, y es más o menos lo que aparece aquí. Este sería el 0,11, este sería la mitad de la placa, 0,11. Bares me entregaba solamente este valor. Bueno, aquí podemos ver entonces la deformada en escala de 10 a la menos 4. Esto está en metros, ¿sí? 10 a la menos 4. En el centro tenemos un descenso de 2,6, menos 2,6 por 10 a la menos 4 metros, ¿sí? Que es, aquí tenemos 2,4 por 10 a la menos 4 metros. Muy parecido a los valores que entregaba Bares. Debemos acotar que este es un modelo mucho más parecido a la realidad porque no tiene ninguna hipótesis simplificativa, como sí tenía el modelo de placas planas. Acá tenemos entonces la distribución de MX a lo largo de toda la placa, ¿sí? Con un máximo de 0,36 en el centro, 0,34 aquí en el centro, y después valores mínimos de 0 en los bordes, ¿no? En todos los bordes tenemos 0. Esto permite ver la distribución de los momentos sobre toda la placa y no solamente en un punto o en un perfil como entregaba las tablas de Bares. Acá tenemos el MI. Como se ve, tenemos dos zonas de máximo, una por aquí y otra por aquí, ¿sí? Con los valores que ya hemos dicho. Y acá estos valores que están acá, 0,14, son más grandes que este que está en el centro, que es 0,11. ¿Sí? Estos son los momentos en la dirección MI. Y también, por supuesto, en los bordes valen 0. En los cuatro bordes vale 0 el momento MI.
Aquí tenemos el MXI, tenemos un valor máximo de menos 0,21 y más 0,21, depende de qué signo esté considerando. Aquí sería, por ejemplo, menos 0,21, acá más 0,21. Coinciden las cuatro esquinas. Eso lo habíamos calculado cuando vimos la tabla y teníamos un momento que valía 0,22 sería en tonelámetros, ¿no? 0,22, 0,21 entrega el flex. Y acá estarían los diagramas en este sentido de MXI, fíjense, con un 0 en el valor 1 metro, y después tenemos simétrico menos 0,2 y más 0,2 o 0,21, como vimos. Un signo acá, otro signo de este otro lado, y lo mismo pasa en la esquina. Acá tiene que haber un menos 0,21 y el otro lado un más 0,21 en esta otra esquina para que cierre el diagrama. Bien, vamos a ver ahora cómo sería resolver una placa que tuviera un borde, por ejemplo, dos bordes empotrados y dos bordes simplemente apoyados. Entonces sería este caso, donde yo tendría una placa que tiene 3 metros en este sentido y 4 metros en el otro. Tiene estos dos bordes simplemente apoyados, con la condición de borde que ya vimos antes, y estos otros dos bordes están empotrados, ¿sí? Y esta sería la condición de borde que yo tendría que poner. Entonces vamos a modificar el programa anterior para que pueda resolver esta placa. Bueno, entonces vamos a editar el programa. Toda esta primera parte es exactamente igual, no la vamos a cambiar. Solamente vamos a cambiar los bordes. La región 1 sobre la superficie 2 la misma carga. Arrancamos en star 00, ponemos la condición de borde simplemente apoyado y dibujamos ahora no hasta 2 ceros, sino hasta 3 ceros sería. Y acá sería hasta 3, 4. Ahí tendría entonces dos lados simplemente apoyados. Ahora tengo que indicarle la condición de borde empotrado. Entonces sería value de W igual a 0, el valor de U igual a 0 y el valor de B igual a 0. Vamos a dibujar hasta 0,4. Perfecto. Y line to finish. O sea que estos dos bordes van a ser empotrados. Vamos a poner también que resuelva MX. Y acá vamos a cambiar entonces. El elevation de MX lo vamos a hacer de 0,2 a 2,3 ahora sería. Para que me dibuje. Perdón, a 3,2 sería. 3,2. El MI sería de la mitad de la luz, que sería 1,5, la mitad de 3, 0 a 1,54. Y aquí sería el elevation del MXI, sería de 0,0 a 3,0, por ejemplo. Y el elevation del MXI, si yo dejo me va a estar dibujando sobre un borde empotrado, me tendría que dar prácticamente 0. Vamos a ver qué nos entrega, digamos, este diagrama. Vamos a verificar el contorno. Perfecto, tenemos una placa de 3 metros por 4 metros. Verificamos las condiciones de borde. Los dos primeros bordes simplemente apoyados. Perfecto. Y los últimos dos empotrados. Vamos a calcular entonces. Bien, entonces luego de 2 minutos, 47 segundos y de 5 grillas que generaron 17.900 nodos y en realidad 53.823 incógnitas, un sistema de ecuaciones, logró resolver la placa. Vamos a ver entonces cómo sería la deformada de esta placa que tiene empotramiento en dos bordes y simplemente apoyo en los otros dos. Entonces vemos claramente aquí, se nota, digamos, el empotramiento en este borde, ¿sí?
La deformada está, el máximo está como desplazado, digamos, según el eje X, mientras que este lado gira libremente. Este borde está empotrado, el elástico horizontal, mientras que este gira libremente. Si lo seguimos girando, acá se ve claramente el alabeo de este borde a medida que voy girando. El alabeo de ese borde, mientras que este otro borde está perfectamente recto, está empotrado. Este borde está perfectamente recto, no tiene ninguna deformación. El otro borde más largo, vamos a mirarlo, lo mismo, está perfectamente recto. Este borde y este están empotrados. Bien, vamos a ver los valores. Entonces tenemos acá el MX me dio un 0.35 aproximadamente aquí. En la posición central sería un 0.33, 34 aproximadamente. Y un menos 0.6 en el apoyo. Vamos a ver qué nos dio la tabla 1.10. Entonces teníamos 0.30 y... ¿cuánto era? 0.32, 0.33 aquí, ¿sí? Coincide, y menos 0.75 sería, un poquito más chico, digamos, el que me dio a través de Flex. En el otro sentido da 0.19 y 0.6. Vamos a ver. MI 0.19 en el centro. Estamos en 2 metros. Aquí 0.2 da. Y 0.6 negativo. Este da 0.5 aproximadamente negativo. Coinciden los resultados. Es decir, recordemos que este es un modelo mucho más preciso que el que obtuvimos de las tablas de bares. La deformada, lo que les decía, el borde empotrado lo que hace es que mantiene horizontal una gran porción de la placa y recién después empieza la deformación. Mientras que el borde simplemente apoyado se mantiene con valores pequeños muy cerca del borde y después inmediatamente comienza la deformación. El valor en el centro aparentemente es un valor cercano a 4,5 por 10 a la menos 4 o 4,2 por 10 a la menos 4. Vamos a ver lo que nos había dado antes, era 4,1 por 10 a la menos 4. O sea que los valores coinciden totalmente. Lo otro que queríamos ver, bueno, aquí tenemos la distribución de lo que sería MX, da la idea global de cómo se distribuye el momento en la dirección X, cómo se distribuye el momento en la dirección Y, ¿sí? Como se ve, los valores máximos no necesariamente están en la posición central, ¿sí? Están un poco corridos, parece, de la posición central. Y acá tenemos los valores del MXY. Fíjense, sobre estos bordes empotrados, ¿sí? MXY, estamos con estos tonos verdes y azules, ¿sí? Estamos con estos valores cercanos a 0. Mientras que en el borde simplemente apoyado, y sobre todo en el que concurre, simplemente apoyado, tenemos el valor máximo, ¿sí? Y mínimo. Tenemos acá un 0.21 negativo acá y acá tenemos un 0.30 aproximadamente, 0.27, 0.30. Respecto de la distribución del MXY, va a ser, fíjense, acá estaría el borde empotrado, este tendría que ser un 0, después se hace negativo y después se hace positivo hasta que llega hasta este otro borde. Acá estaríamos en la posición central, ¿sí? Con un valor prácticamente en 0, en realidad el 0 está un poquito corrido más hacia este lado por la deformación, porque tenemos este borde empotrado, este borde simplemente apoyado. Y vamos a ver que me dio el MXY aquí. Fíjense, la escala es por 10 a la menos 2, ¿sí? O sea, es un valor, son valores todos chicos del orden de las centésimas, ¿sí? 3 centésimas, 2 centésimas, estos son en realidad errores de cálculo del sistema, pero en realidad esto es un 0. De esta manera damos por finalizado
el video de uso de FlexPD para el cálculo de placas planas en coordenadas cartesianas.